Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 2 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando y aprendiendo sobre cómo funciona este apasionante. La verdad, llevo un poco de tiempo trabajando ya con Java y estoy sinceramente enamorado de esta plataforma. Creo que es muy potente, muy robusta y bueno, creo que hay muchas cosas por aprender y la verdad me he encontrado con muchos frameworks que yo no tenía idea que siquiera que existían, así que imagínense. Agradecer también a todas las personas que han escrito comentarios sobre el curso. Nada, simplemente decirles que este curso va a tener varios videos porque creo que son varios los temas que tenemos que tocar. Pero siempre para poder avanzar en algo tenemos que primero empezar por lo básico. Como siempre les digo, antes de comenzar a correr, a trotar, que sé yo, a correr maratones, tenemos que empezar a aprender a movernos, aprender a mover las piernas, aprender a desplazarnos, aprender a tomar velocidad. Y para eso, en el caso de Java Server Page, tenemos primero que aprender a trabajar con Java. Entendiendo que este no es un curso de Java propiamente tal, sino un curso de Java orientado para la web, ¿cierto? Vamos a realizar una pequeña introducción en un par de videos, ¿cierto? En donde vamos a ver algunos temas que son bastante importantes que nosotros los conozcamos, ¿vale? Por ahí me vacilaban, ¿cierto? Que como yo pronuncio Java, o puede ser Java también, creo que la verdad se lo escuché a un profesor ahí en Linux Center, entonces él hablaba y él sabe mucho, él hablaba de Java, entonces me pareció oportuno mencionarlo también de esa manera, pero si ustedes le dicen Java, bueno, no hay ningún tipo de problema. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a aprender a ver cómo trabaja Java. Vamos a ver cómo hace Java para renderizar sus clases. Vamos a ver cómo trabaja Java en este caso para enlazar los archivos. ¿Qué tenemos que hacer cuando creamos un proyecto? ¿Dónde nos crea el proyecto? ¿Cuál es la estructura de ese proyecto? ¿Qué es lo que nos crea Java en ese proyecto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escribir como base en el código para poder trabajar? Bueno, vamos a ver todo eso para que vayamos comenzando a trabajar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es comentarte algunos temas que son bastante interesantes. Por ejemplo, creo que para partir tenemos que comenzar por la base de lo que es Java, de cómo trabaja Java. Y Java es un lenguaje que trabaja 100% orientado a los objetos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de objetos? Esto es una palabra que suele intimidar mucho a aquellos estudiantes, sobre todo que están recién iniciándose en el mundo de la programación, pero tranquilos porque en realidad cuando nosotros hablamos de objetos vamos a ver que es algo muy simple, de hecho es demasiado simple. Miren, en general cuando a mí me ha tocado ir a cursos donde se enseña a trabajar con programación orientada a los objetos o con algoritmos de clases, en general se habla, por ejemplo, de que un objeto puede ser una persona que tiene atributos, que tiene sistemas, que tiene funcionalidades, ¿cierto? Se habla también del ejemplo de comparar un objeto con un auto, con un carro. Bueno, en varios países le llaman carro también, en donde el auto tiene partes, ¿cierto? Tiene atributos, propiedades, que son, qué sé yo, el color, el tamaño, ¿verdad? Qué sé yo, también tiene sistemas, qué sé yo, su sistema, yo soy ignorante en auto, no sé su sistema hidráulico, su sistema eléctrico, en fin, pero creo que hay una forma más simple, a mi humilde modo de ver, de explicar esto. En Java nosotros vamos a crear siempre un archivo, bueno, o varios archivos, ¿verdad? No le vamos a crear varios, pero la premisa es la siguiente, mira, nosotros vamos a crear un archivo y por cada uno de los archivos .java que nosotros generemos, vamos a crear una clase que va a tener el mismo nombre de ese archivo. Vamos a partir por esa base primero. Por ahí más de alguno me va a decir, ah César, pero ojo, porque cuando trabajas en web, y este es un curso de web, no es tan así, exacto, no es tan así, pero vamos a ver que a la larga siempre se llega a lo mismo, porque por ejemplo cuando trabajamos con frameworks, esto es un comentario para las personas que por ahí saben un poco más, cuando trabajamos con frameworks, como por ejemplo, qué sé yo, el JSF, por ejemplo, generalmente se trabajan archivos XHTML y se trabajan los famosos Java Beans. Bueno, acá vamos a ver que en Java Server Page es lo mismo. O sea, igual se crean Java Beans que no son más que archivos .java, es decir, son clases Java que trabajan con esta estructura que nosotros estamos comentando, así que en realidad es lo mismo. Eh,
Cuando nosotros creamos un archivo en Java, vamos a crear una clase. Ahora, ¿qué es una clase? Una clase, podríamos decirlo de una manera muy poco ortodoxa, es un objeto, pero que está durmiendo, que está esperando a ser utilizado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a crear las clases y en el momento que las creamos podríamos hablar de que estamos declarando una clase. Una clase que puede llamarse de cualquier manera, entendiendo que tiene que tener el mismo nombre que tiene el archivo que la contiene. De ahí se desprende que solamente deberíamos tener una clase por archivo, aunque por ahí hay excepciones. La gente que ha trabajado con objetos en otros lenguajes, como por ejemplo PHP, sabe muy bien que se pueden crear todas las clases que uno quiera, ¿cierto? En un archivo, pero en general, por estándar, por convención, en Java se crea una clase por archivo. Esa clase va a tener una serie de elementos. Va a tener, por ejemplo, vamos a verlo ahora, va a tener un constructor, va a tener atributos y va a tener métodos. Esta clase o estas clases que nosotros generemos dentro de nuestro proyecto, nosotros las vamos a denominar objetos solamente cuando las utilicemos. Es decir, cuando llamemos a una de estas clases, cuando las vamos a utilizar. ¿Vale? Este proceso de utilizar una clase técnicamente se denomina como generar una instancia, como instanciar una clase. Entonces, si nosotros lo llevamos a la descripción de la que estábamos hablando, ¿qué es un objeto en Java o en general? Un objeto no es más que cuando nosotros llamamos a una clase que tenemos generada. Eso es un objeto. Por ahí más de alguno me va a decir, César, es que ese. Pero en realidad eso es un objeto. Un objeto es cuando nosotros utilizamos una clase, estamos declarando un objeto que es una instancia y esa instancia puede acceder a todas las herramientas que están contenidas dentro de la clase, ya, por ejemplo, a su constructor, a sus atributos y por supuesto a sus respectivos métodos. Vamos a ver más adelante en otro video, ¿cierto? Que hay distintos tipos de método, ¿verdad? De acuerdo al tipo. Vamos a ver también que, por ejemplo, se pueden ordenar las clases por paquetes, se puede generar herencias, el poliformismo, qué sé yo, el overrided, qué sé yo, hay una serie de elementos ahí asociados al mundo de Java, pero por lo pronto tenemos que quedarnos con que una clase entonces es una estructura, ¿cierto? Que tiene una serie de elementos. En este caso, de manera bastante resumida, tiene constructor, uno solo, puede tener uno o varios atributos. Aquí ojo con eso, en general las clases solamente tienen un constructor, puede tener varios atributos y uno o varios métodos. ¿Vale? Siempre va a ser así, ¿no? Eso no va a variar. Hay clases que tienen un solo atributo, un solo método, hay algunas que tienen muchos, pero esa es la lógica. Siempre de acá, de estos dos, muchos y un solo constructor. ¿Vale? Por supuesto vamos a ir a escribir código, vamos a ver cómo trabaja cada uno, pero por lo pronto eso es un objeto. Ahora bien, en Java, a diferencia de otros lenguajes, hay una particularidad, sobre todo cuando trabajamos con la versión Standard Edition. Voy a tomar un poco de agua. ¿A qué me refiero? A que en Java nosotros podemos tener muchas clases, pero cuando trabajamos con programas de escritorio, con aplicaciones Java, tenemos que decirle a nuestro proyecto que una de esas clases sea la clase que inicializa los procesos, es decir, que podría decirse que es la clase home, la clase o index, ¿cierto? La clase bootstrap asociada a las personas que trabajan con frameworks, que trabajan con MVC, por ejemplo. En Java se dice que tenemos que dejar una de esas clases para que sea la que canalice, ¿cierto?, todas las funcionalidades de las demás clases que componen nuestro aplicativo. ¿Vale? En el mundo de la web vamos a ver que no es tan así, pero es importante conocer esto, ya que vamos a hacer un par de videos respecto de introducirnos a Java. Entonces, esa clase que nosotros la vamos a definir como clase inicializadora va a tener esta estructura, va a tener este método por obligación, un public static void main, que en donde dentro de él se va a ejecutar un código que va a ser el que va a permitir que la clase sea compilada y que nos entregue una salida en pantalla. ¿Vale? Importante tener en cuenta eso. Más de alguno me va a entender, o me gustaría que me lo colocaran en los comentarios, sobre todo los que son estudiantes de primeros años de ingeniería informática o sistemas o qué sé yo, cualquier carrera afín. Hoy en día les están enseñando a programar con Java, antes hacía con C. Entonces, en general, cuando les enseñan a trabajar todo lo que tiene que ver con la lógica de programación estructurada, por ejemplo, a trabajar con ciclos, condiciones, arreglos, siempre se crean una clase Java que tiene por obligación class, ¿cierto? El nombre de la clase, y dentro de este
código tienen que empezar a trabajar. ¿Te han fijado? Bueno, ¿por qué? Porque en la clase nosotros generamos una clase y para que se puedan mostrar los resultados en pantalla debajo del IDE tiene que haber dentro de esa clase un método public static vote main. No es más que eso, muchachos. Entonces, ahora ustedes cuando estén al lado de sus compañeros van a decirle, momento, tú estás ejecutando una clase que tiene el método public static vote main, por lo tanto esta clase permite, cierto, que yo muestre todos esos resultados en pantalla, y entonces ahora yo sé que estoy creando una clase y estoy de cierta manera trabajando con objetos, a pesar de que por ahí las personas que trabajan con lineal no necesariamente trabajan con objetos, pero por ahí va la cosa, ¿vale? Ok, nosotros nos vamos a centrar en este curso en aprender lo que es una clase, aprender a ver lo que son los paquetes, las herencias, que eso es importante. Vamos a ver cómo importar elementos también a través de la cláusula import, que eso también es importante. Y ya con eso nos vamos a ir a meter a la web, ¿vale? Evidentemente, al analizar una clase vamos a pasar por algunos temas básicos que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Cómo se crea un constructor, vamos a ver cómo se crean los atributos, los distintos tipos de métodos que hay, por supuesto también los modificadores de acceso, en este caso por ejemplo el private y el public, el protected también lo podemos ver, y yo creo que con eso ya perfectamente podemos empezar a construir páginas web. ¿Vale? Ok, avancemos. Cuando nosotros tenemos una clase, podríamos tener un constructor. ¿Qué es el constructor? Va a ser un método que va a tener el mismo nombre de la clase, donde nosotros vamos a inicializar valores. Generalmente los valores que se inicializan en el constructor van a ser atributos. Vamos a hacer una aclaración acá. Cuando yo hablo de inicializar valores, eso quiere decir que este método constructor que va a estar contenido dentro de la clase se va a ejecutar cuando se genere una instancia de la clase. A diferencia de los métodos que tengo acá abajo, estos se van a ejecutar solamente cuando sean llamados por su nombre. Vamos a ver que nosotros podemos crear métodos con el nombre que nosotros queramos y podemos colocarle la funcionalidad que a nosotros se nos pegue la regalada gana. Pero a los constructores no están así, porque los constructores solamente se van a ejecutar cuando se genera una instancia de la clase. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa premisa, podemos decir que tenemos una clase, tenemos un constructor y vamos a tener una serie de atributos. Los atributos no son más que variables, pero son variables que tienen una particularidad. Cuando nosotros en programación hablamos de variables, hablamos de que se reserva un espacio en la memoria del sistema operativo en donde está ejecutándose el programa, la aplicación. Por lo tanto, nosotros podemos crear todos los atributos que queramos, es decir, todas las variables que queramos. La diferencia, pues eso sí, vamos a ver que por ejemplo hay una pequeña diferencia entre lo que dice relación con que nosotros creemos una variable con alcance de atributo o de alcance global y una variable local dentro de un método. Ya lo vamos a ver cuando vamos a ver los métodos, pero por ahora vamos a ir a repasar un poco el tema de los atributos y las variables, porque creo que aquí hay un tema que es importante que lo tengamos en consideración. Esto que tengo acá, mira. En Java, a diferencia de otros lenguajes, es obligatorio declarar cada uno de los atributos o cada una de las variables con las que yo voy a trabajar antes de poder utilizarlo. A diferencia, y esto es muy molesto, sobre todo para las personas que venimos del mundo del software libre, por ejemplo PHP, Ruby on Rails, Django, en fin, por ahí no tenemos que estar declarando las variables, sino que las generamos en tiempo de ejecución y ni siquiera le tenemos que decir el tipo de datos. Bueno, acá en Java no es así. En Java tenemos por obligatoriedad que decirle el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Entonces, en base a eso, te muestro acá una pequeña tablita en donde podemos ver los distintos tipos de datos con los que podemos trabajar en Java. Mira. Tenemos los datos de tipo byte, por ejemplo. Bueno, te puedo pasar el slide, puedes parar el video y anotar esto, sacarle un print de pantalla, ¿cierto? En fin, no hay ningún tipo de problema. Tenemos, acá están las medidas de un byte, por ahí estas son, ¿cierto? Tienen los campos de tipo short también, que son, en este caso, son enteros, ¿cierto? De 16 bits. Los campos INT, que son los más utilizados en general para trabajar con números enteros, generalmente se trabaja con el INT o con el campo long. La diferencia va a variar en relación al alcance del número que utilicemos, porque fíjate, por ejemplo, el campo de tipo INT o integer, también podría denominarse como integer, es de 32 bits y fíjate que su mínimo es este número y su máximo es este otro número. Entonces, por ejemplo, si quieres trabajar con números más largos que esto, con cifras mayores, lo correcto sería utilizar un campo de tipo long.
También tenemos los campos de tipo float, que por ahí son los decimales, ¿cierto? En fin, los double también son campos de tipo para decimales, entonces por ahí también es importante saber eso. Tenemos también los campos de tipo booleanos o boolean, ¿cierto? Boolean, que son el típico verdadero y falso. En general, true o false son los dos valores que que vas a poder trabajar en campos de tipo booleanos. Tienes también los campos de tipo char que te permiten almacenar un solo carácter de tipo Unicode. Eso quiere decir que puedes almacenar un solo valor. Puede ser un número, una variable, un texto, pero que tenga un solo número. Por ejemplo, si quieres almacenar el sexo de un usuario, podría ser M y F, por ejemplo. Ahí tienes un caso en donde te sería útil manejar un campo como char. Y para Java, para manejar todo lo que tiene que ver con cadenas, tomando en cuenta que el tema de las cadenas tiene una serie de funcionalidades asociadas. Por ejemplo, las comparaciones, la minería de cadenas, en fin, hay una serie de elementos. Entonces, para eso, la gente de Java te ofrece una clase propia, nativa, que se llama string, que permite manejar cadenas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar una variable de tipo cadena, yo le voy a colocar la palabra reservada string, ojo, mayúscula, minúscula adelante, y coloco el nombre de la variable. Ahora vamos a ver un ejemplo, por supuesto, de cómo se hace, pero fíjate que es un poco distinto de los otros tipos de datos, porque de hecho esto se extiende o se apoya, ¿cierto?, en el java.lang .string, que es una clase que nosotros perfectamente podemos importar, o bien en este caso generalmente viene importada a través de forma nativa, entonces lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. En versiones anteriores había que declarar el Java lang, cierto, para poder utilizar la clase string, pero hoy en día yo he hecho pruebas y no es necesario un 100%, entonces no vamos a tener problema, pero vamos a ver cómo se hace. Entonces, estos son los tipos de datos con los que yo puedo trabajar en Java, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a ver un ejemplo. Vamos a crear un proyecto, vamos a revisar ese proyecto, vamos a crear una clase y vamos a ver cómo trabaja en esa clase, cómo la podemos compilar, dónde la guarda Java, y por supuesto vamos a crear un ejemplo de cómo se crean los atributos y un ejemplo de un constructor y una salida en pantalla, en este caso utilizando el public void. Es public static void main. Yo la verdad nunca me lo aprendí porque siempre lo copio y lo pego, entonces uno se va acostumbrando a eso. En fin, entonces vamos a cerrar la presentación. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ya saben, muchachos, las personas que me quieran contactar, acá está mi página web, www.cesarcancino.com. Ya saben, aquí por cierto está publicado el primer video, cierto, de Java. Gracias a todos por sus comentarios. Me tomo 15 segundos para comentarles que tenemos un curso en la página, un curso pago, en donde vamos a enseñar a trabajar con los principales frameworks de Java. Vamos a enseñar a trabajar con Java Server Face, con Spring MVC, con Strut MVC y por supuesto también con el ORM estándar de Java, que es el Hibernate. Este curso tiene un costo de $100, así que las personas que lo quieran tomar simplemente pueden inscribirse. Acá tienen el enlace sin ningún tipo de problema. Y por supuesto invitarlos también a crearse su currículum digital acá en la comunidad que hemos desarrollado para ustedes, canalfreelance.net, entonces para que los conozcamos. Termino la publicidad contándoles que hay una promoción en donde, o un concurso que indica que a todas aquellas personas que se creen un currículum digital y ojo también su video currículum dentro de canalfreelance.net, por ejemplo acá ya hay unas personas que lo han ido creando, ¿se fijan? Entonces, estas personas estarán participando por 2 matrículas gratis que se van a sortear para este curso de frameworks de Java. ¿Vale? Ok, no les quito más su tiempo y vamos a colocar entonces manos en el código. Yo tengo acá abierto ya NetBeans, es el editor con el que estoy trabajando. Puedes trabajar desde Eclipse sin ningún tipo de problemas. Por ahí un alumno me preguntaba sobre cómo traducir la versión 7 de NetBeans. Y en la descarga, la versión 7.3 viene en español. Entonces por ahí te puedes descargar esa versión. La versión 7.4 viene solamente en inglés y yo la descargué. La verdad no tengo problemas con trabajar en inglés, así que no me complica. Pero si quieres trabajar en español, descárgate la versión 7.3 y no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Qué más? Bien, fíjate ahora, en Java nosotros podemos crear distintos tipos de proyectos a través de File, ¿cierto? New Project, ya eso nosotros lo vimos, pero no lo analizamos. Entonces, vamos a partir por eso, mira. Nosotros, como este curso es un curso de Java para web,
la mayoría de las veces en que vamos a crear un proyecto, vamos a seleccionar acá la opción que dice Java Web, ¿vale? Sin embargo, en estos primeros videos no lo vamos a hacer. Como vamos a realizar unos 2 o 3 videos, ¿cierto? En donde vamos a generar una pequeña introducción a Java, vamos a generar un proyecto de tipo Java solamente, ¿vale? Para las personas que son más curiosas, fíjense que acá tienen varias funcionalidades. Por ejemplo, pueden crear proyectos para Java FX, Java Web, Java Enterprise Edition, qué sé yo, Java ME, en fin, Java Mobile, ¿cierto? En fin, y acá, dependiendo de lo que se haya instalado de NetBeans, también tienen otras herramientas. Entonces, en el caso de nosotros, para los primeros videos nos vamos a crear una Java Application. En los próximos vamos a crear una Java Web, en donde vamos a generar un aplicativo web, pero por ahora una aplicación Java. Entonces, acá donde dice Project tenemos varias opciones. Mira, podemos crear una Java Application, una vez que hayamos seleccionado, por supuesto, Java acá. Podemos generar una clase, una librería de clases. Podemos trabajar con código existente, ¿cierto? O podemos trabajar con algún tipo de proyecto de formulario gratuito. En el caso de nosotros, vamos a crear una Java Application. Pensamos o hacemos clic en siguiente. Acá nosotros le vamos a dar un nombre a la aplicación, en este caso el nombre que nosotros queramos, y un alcance. Mira, si tú instalas NetBeans, generalmente NetBeans en mis documentos te va a crear una carpeta que se va a llamar NetBeans Projects, y ahí dentro te va a ir creando un directorio por cada uno de los proyectos que tú vayas generando. Si trabajas con Eclipse es lo mismo, la diferencia, bueno, en realidad NetBeans también se puede hacer. La diferencia es que Eclipse te ofrece cuando lo inicializas, te ofrece elegir el workspace, ¿cierto? El espacio de trabajo, te permite elegir la ruta. En NetBeans también lo puedes hacer desde las propiedades. Lo que tenemos que tener claro sí es que NetBeans o cualquier editor nos van a crear una carpeta por proyecto. Podemos acá también, fíjate, decirle incluso dónde queremos que la cree. La verdad, por ahora voy a dejar todo por defecto, a diferencia, sí, por supuesto, del nombre. Entonces, vamos a llamar a este curso JSP, por ejemplo. Intro. Así como para que se sepa que es el curso de introducción, sin temas web por ahora. Fíjate que él te dice también, él te sugiere cuando vas a crear el proyecto, si es que quieres que te cree la clase main. Eso quiere decir, recuerda que te cree una clase, que sería, en este caso se llamaría curso JSP Intro, que tendría, ¿cierto?, el main class del que hablábamos. En este caso, recuerda, esto que está acá, el public static void main. En general uno le dice que sí, pero en mi caso le voy a decir que no para que lo creemos desde cero. Entonces vamos a decir finish y esperamos, ¿cierto?, que el editor cree el proyecto. Vamos acá, por ejemplo, a revisar la carpeta de NetBeans y fíjate que ya se creó, ¿cierto?, el curso JSP Intro y ya debería estar creado acá el proyecto. Un proyecto Java tiene la siguiente estructura, tiene básicamente dos elementos: el source package, que ya lo vamos a ver en otro video, cómo se maneja el tema de los paquetes en Java, y tiene una carpeta de libraries o librerías en este caso, en donde por ejemplo nosotros podemos hacer clic derecho y administrar las librerías. En este caso, por ejemplo, acá fíjate, puedes instalar, qué sé yo, Hibernate, alguna conexión para algún motor de base de datos, por ejemplo MySQL, JDBC Driver, en fin, por ahora no vamos a hacer nada de eso, pero básicamente un aplicativo Java viene con estos dos elementos, en este caso dos carpetas: Source Package, en donde van a guardarse los paquetes, y el directorio Libraries, ¿vale? Si nosotros revisamos acá la estructura del proyecto que nos acaba de crear NetBeans, nos creó, fíjate, un archivo manifiesto, que es donde están los principales detalles del proyecto. Nos creó una carpeta, que en este caso de propia de NetBeans, que se llama NBProject. Y nos creó una carpeta src, que es en donde se van a ir almacenando los paquetes y las distintas carpetas que van a estar asociadas al proyecto con el que vamos a trabajar, ¿vale? Importante tener en consideración eso. Bien, ahora por ejemplo, si nosotros queremos crear una clase en Java, tenemos que ir simplemente a los paquetes, o podemos decirle acá en la carpeta principal, fíjate, en Source Package, que queremos crear algún elemento. ¿Te fijas? Clic derecho New, o podemos decirle acá en el proyecto también, clic derecho New,
y podemos crear algún tipo de elemento. En este caso yo tengo en general acá, ojo, Java te va colocando siempre en orden cronológico lo último que fuiste utilizando. En este caso yo estaba haciendo algunas cosas con Java Server Face, entonces evidentemente me permite generar Java Beans y todo eso, pero por ahora podemos decirle que seleccionemos la opción otro, fíjate. Y acá nuevamente podemos elegir, fíjate, de Java, algún elemento, qué sé yo, de web, lo que sea. En el caso de nosotros le vamos a decir Java y acá fíjate podemos crear por ejemplo una Java class, una interface, cualquier cosa, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Cada una de las clases de Java que nosotros generemos van a quedar guardadas a nivel de aplicaciones de escritorio como esta por ejemplo, van a quedar guardadas dentro de un paquete. Java por estándar y por convención me genera el source package default package, es decir que nos genera un paquete por defecto. Por lo tanto podemos ir creando grupos de clases, ya lo vamos a ver cómo se ordena en otro video, pero por lo pronto tenemos que saber que se pueden crear varios paquetes. Entonces que todas las clases también que vamos a generar se van a guardar dentro de paquetes. Entonces podemos decirle acá tanto dentro del proyecto como dentro de la clase, dentro del source package, que queremos crear un new, otro, o en caso que ya lo hayas usado te va a aparecer ahí en esa opción. Java puede ser una Java class o puede ser una empty file Java, un empty Java file. La diferencia es que este trae ya algunas cosas, ¿cierto? Y este otro de acá no trae nada. Entonces por ahí es importante tener en cuenta eso. Entonces vamos a decirle por ejemplo que nos genera una Java class. Hacemos clic en next. Fíjate que él nos dice varias cosas acá. Nos dice que pertenece a este proyecto, el que le estamos trabajando. Se va a guardar en el paquete, en este caso source package. Por ahora no tenemos más paquetes, así que no hay ningún tipo de problema. Fíjate que ahí está la ruta inmediatamente. Fíjate que dice la carpeta del proyecto dentro del directorio src y ahí se va a guardar la clase con extensión .java. En este caso ahí dice newclass.java porque acá es el nombre que nos sugiere Java por defecto. En este caso nosotros le vamos a decir, por ejemplo, qué sé yo, 1 por ejemplo, o hola. Entonces ahora fíjate que el nombre de la clase que se va a guardar va a ser hola.java. No es necesario colocar la extensión ni nada. Entonces decimos finish o terminar en el caso de las personas que lo tengan en español. ¿Y qué es lo que nos crea Java? Inmediatamente nos crea esta estructura, que sería un public class hola, fíjate. Nos genera una serie de comentarios, ¿cierto? Un poco algunos elementos ahí, alguna información también relacionada con el autor, en este caso que es Peligro, que es el usuario que yo utilizo en mi sistema operativo. Entonces podemos borrar todo ese tipo de comentarios. Y ya con esto tenemos creada una clase dentro de nuestro proyecto. Si vamos a revisar acá en Projects, fíjate que ahora dentro de Default Package tenemos una clase que se llama hola.java, ¿cierto? Que tiene el código que acabamos de revisar. En este caso tiene un código simplemente que tiene una clase, public class hola, que fíjate se llama igual que el nombre del archivo. ¿Vale? Ok, estas clases Java en general se van a trabajar con la palabra reservada public delante para que la podamos utilizar en otras clases. Ya vamos a hablar sobre los modificadores de acceso, pero por ahora pues, quedémonos con que cuando se habla de una clase pública quiere decir que es una clase que puede ser accedida desde cualquier parte. Para declarar una clase en Java vamos a utilizar la sintaxis public class, es decir, la palabra reservada class, el nombre de la clase, que recuerda tiene que ser igual al nombre del archivo, y abrimos y cerramos llaves. Y ahora podríamos, aunque no vamos a obtener ningún resultado en pantalla, podríamos por ejemplo darle clic derecho al proyecto, por ejemplo, y decirle run, o en este caso, bueno, run, sí, correrlo, ¿cierto? O ejecutar en este caso, y él ejecutaría el proyecto. Ahora en mi caso me va a decir, momento, tú estás tratando de ejecutar una clase, ¿cierto? Pero ojo, no has creado alguna clase main, ¿te fijas? Es decir, no has creado ninguna clase que tenga este código, por lo tanto no vas a poder trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer en la clase hola, por ejemplo, podríamos decirle public static void main, y acá adentro entonces le vamos a decir string abrs. Más de alguno me va a decir, es que acá es abgrs, en fin, mira, acá tú le puedes poner mamá y te va a funcionar igual.
¿Cuál es la idea de este parámetro que se le pasa? Básicamente lo que hace es indicarle que cuál va a ser el formato de la salida, un poco por ahí. Entonces el nombre que se va a utilizar, entonces por ahí no tiene mayor implicancia lo que nosotros le coloquemos acá. Entonces ahora dentro de esta clase hola nosotros podríamos tener algún código, por ejemplo, que nos imprima algo en pantalla, como lo hicimos en el video tutorial anterior. Por ejemplo, a través de la cláusula system.out.print o println, que es el que se utiliza generalmente. ¿Cuál es la diferencia de print o println? Que print me genera la impresión en pantalla, en cambio println me la genera, pero también me genera un salto en línea. Entonces ya aprendimos varias cosas. Aprendimos a crear un proyecto, ya a revisarlo, donde se guarda y todo. Aprendimos cómo trabaja la estructura de clases. Vimos también cómo se crea una clase, en este caso public class hola. Vimos cómo y para qué sirve este famoso public static void main. Entonces ahora sabemos que dentro de él se va a ejecutar el código que eventualmente va a tener un resultado de salida en pantalla. Para mostrar resultados de salida en pantalla siempre vamos a utilizar system.out.print para hacer algún tipo de impresión en pantalla. Entonces, por ejemplo, acá entre comillas le podríamos colocar hola mundo desde mi primer Java E, es decir, Java estándar, por ejemplo. O creo que es así la sigla, creo que es Java SE, no me recuerdo bien. Ahí me pueden ayudar ustedes. O en realidad creo que es así. Bueno, creo que es así, ahora sí me acuerdo, Java SE. En fin, ahora fíjate que si yo trato de compilar, fíjate, podría compilar el proyecto. Run. Desea, me va a decir, va a revisar acá, ¿cierto? Va a compilar, va a realizar todos los procedimientos y acá abajo me va a mostrar en la ventana o en la salida output, ¿cierto? Lo que yo quiero, lo que yo acabo de realizar, es decir, la salida en pantalla de lo que yo acabo de hacer, porque ahora esta clase tiene, ¿cierto? Un public static void main. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ya con esto creo que más de alguno empieza a correr desnudo por la casa, porque prácticamente acabamos de desarrollar un primer programa en Java. Así de fácil, fíjate. Así de sencillo. Acabamos de desarrollar un primer programa en Java. ¿Te fijas? Entonces, en base a esto, nosotros ya podemos comenzar a ver algunos otros elementos más avanzados. Por ejemplo, fíjate, mira, podríamos generar otra clase acá dentro del source package. Por ejemplo, podríamos generar una Java class, o fíjate, también podemos ir acá a otro. Podemos decirle acá Java, y podemos decirle empty Java file, es decir, una clase vacía. Le podemos decir, por ejemplo, 2. Fíjate que también la crea dentro del proyecto, también en este caso el source package, y en este caso se va a colocar directamente en default package porque no hay más paquetes creados. También se guarda en src, ¿cierto? Y ahora con el nombre que yo le acabo de dar, con la extensión .java. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando nosotros le decimos que sea una clase vacía, se genera sin ningún tipo de código. Es un poco la diferencia. Entonces siempre es conveniente mejor generarse una Java class de una vez. Ahí también depende de lo que estemos haciendo, nos genera las importaciones, el nombre del paquete arriba y todo lo que nosotros queramos hacer. Bien, ok, acá en este caso en el archivo 2, nosotros si lo compilamos nos va a dar un error. Fíjate, mira, si yo lo compilo, le digo run file, me va a decir eje. No puedes, ¿te fijas? Si compilas el proyecto, ¿qué pasaría? Fíjate, clic derecho, en este caso dentro del nombre del proyecto acá. ¿Qué debería pasar? Él va a revisar todas las clases que tienes creadas dentro de tu proyecto o del paquete con el que estés trabajando y va a ir a buscar aquella clase que tenga este método. Public static void main. Por ahí también se puede generar, ¿cierto?, de que varias clases tengan este método, pero tiene que haber cierto orden, cierta estructura. Pero por lo pronto a nivel súper básico tenemos que saber que cada una de las clases Java debería tener solamente una de ellas, ¿cierto?, este método public static void main. Bien, ok, ahora en este archivo 2, por ejemplo, podríamos crear, en este caso, public class, en este caso tiene que llamarse 2, ¿cierto? Porque así es como se llama la clase. ¿Te fijas?
Y acá, bueno, podemos también crear un public void main, ¿cierto? En fin, lo que nosotros queramos, pero tenemos que entender que cuando hagamos la compilación, tendríamos que compilar solamente el archivo. Entonces, por ejemplo, también podríamos crear acá, copiar esto, ¿cierto? Y podríamos decirle hola desde 2.java. Entonces ahora, vamos de nuevo al proyecto. Vamos al archivo ahora y le decimos eje run file. Y fíjate que nos dice hola desde Java. Si compilamos el proyecto, él nos va a tomar la última compilación que hicimos. Fíjate. Run. Hola mundo desde mi primer Java. ¿Te fijas? También lo puedes hacer desde acá. Entonces, ya con eso vamos aprendiendo algunas cositas. Vamos a quitar esto por lo pronto. Y vamos a ir a ver otro tema que es importante también que lo conozcamos. Acá en la presentación nosotros teníamos algunos elementos, fíjate. Teníamos, por ejemplo, que las clases tienen constructores, atributos y métodos. Vamos a partir por indicar lo que es un atributo. Más de alguno me va a decir, pero es que colocaste los constructores primero acá. Tranquilo. Veamos primero los tipos de datos y después vemos lo que son los atributos. Entonces, por ejemplo, para crear una variable en Java o un atributo en Java, simplemente acá adelante, acá arriba le decimos, por ejemplo, int num1, por ejemplo. Y ya con esto Java sabe que tenemos una variable que se llama num1 que la podemos utilizar dentro de la clase. Para las personas que han trabajado con otros lenguajes y para las que no, va una explicación bien importante. Mira. Básicamente nosotros en Java, bueno, en realidad hay más temas, pero básicamente vamos a trabajar con dos formatos de variables. Uno son los atributos que están creados para la clase y otros van a ser variables que van a tener existencia solamente dentro del método en donde se creó. Ya cuando veamos el tema de los métodos lo vamos a revisar eso con más detalle, pero por lo pronto quedémonos con que al nosotros declarar acá cualquier variable, la que sea, va a estar disponible para utilizarla en cualquier atributo hacia abajo o cualquier método que tenga, que forme parte, ¿cierto?, del grupo de herramientas de la clase llamada 2. Podemos crear todos los atributos que nosotros queramos, por ejemplo, int num2, por ejemplo. Podríamos hacerlo así también, fíjate, coma num2 y no, nadie se moriría. Si tienes algún error, por ejemplo, si no le colocas ahí int, fíjate que inmediatamente el compilador de Java te va a decir eje, momento. Fíjate, entonces te dice alguna sugerencia, ¿cierto? Que crees una clase o que te crees alguna estructura, ¿te fijas? En el caso de nosotros no vamos a hacer nada de eso, entonces la solución acá es que le indiques el tipo de dato. Podríamos crear también un string, por ejemplo, dato, y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Te recomiendo hacer algunas pruebas acá con cada uno de los tipos de datos que están acá. Yo no lo voy a hacer para no alargar tanto el video, tomando en cuenta además que se están guardando en HD y la verdad están un poquito pesados para la descarga. Entonces vamos a tratar de hacerlo bien simple. Entonces fíjate que acá tengo, por ejemplo, dos atributos y dos, en este caso dos atributos numéricos y un atributo de tipo cadena. Entonces ahora, por ejemplo, yo podría generar un public static void main, ¿cierto? Y acá recuerda string. Por eso me da flojera escribir esto. Cualquier cosa ahí, si no, da lo mismo. Entonces ahora vamos a generar una salida en pantalla. Por ejemplo, podríamos decirle acá que dato sea igual, por ejemplo, a hola desde el atributo dato. Y nadie se moriría, fíjate. Dato, ¿cierto? Que es un valor que tenemos acá, es igual a esto que está acá. Sin embargo, él me está dando un error. ¿Por qué? Porque él me está diciendo que este valor que se llama dato, yo lo estoy llamando, ¿cierto?, por su nombre. Sin embargo, cuando yo hago esto, estoy diciéndole que va a ser una variable que va a tener solamente alcance dentro del ambiente del método en donde se declara. En este caso, este valor dato, así como yo lo estoy escribiendo, tiene valor y alcance solamente dentro del public static void main. Para poder acceder dentro de la clase a alguno de los atributos, tengo que utilizar delante la palabra reservada this, para no tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Importante detalle es, podríamos también
inicializar o trabajar los valores sin ningún tipo de problema. Voy a parar un poco el video. Están llamando afuera. Disculpe muchachos, me está sonando el teléfono. Entonces, una cosa, mira. Para yo acceder a alguno de los atributos de la clase, yo voy a utilizar this.dato. Sin embargo, nosotros no podemos a través de métodos estáticos hacer eso. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros aquí dentro de los static void main solamente vamos a acceder a los atributos de la clase a través de otros métodos que nosotros creemos acá. Importante tener en consideración eso. Por lo pronto no nos vamos a complicar la existencia con eso, para no alargar tanto el video. Entonces, por ahora, podríamos decir que acá podemos tener una serie de elementos acá, de atributos creados, fíjate. Podemos tener todo lo que nosotros queramos. Y acá solamente se puede acceder a esos valores a través de métodos. Por ejemplo, ¿cómo sería un método? Así como, por ejemplo, ya lo vamos a ver en detalle, pero, por ejemplo, public string getDatos o getDato en este caso, y acá le decimos, ya lo vamos a explicar esto en detalle, así que no te preocupes. This dato, podríamos asignarle un valor también a this.dato, igual, por ejemplo, ahora sí, hola, desde el atributo dato, que llamar acá atributo. Entonces, no te preocupes ahora si no entiendes el método, no es tema, ya lo vamos a explicar en otro video sin ningún tipo de problema. Pero por lo pronto concentrémonos en lo siguiente, concentrémonos en que tenemos atributos creados acá arriba, ¿cierto?, que tienen alcance dentro de todo el ambiente de la clase, es decir, que pueden trabajar en cualquier parte de la clase. Tienen una tipología de datos que ya la definimos acá, ¿cierto? Pero tienen la particularidad de que no se pueden llamar directamente desde los public static void main. Solamente se pueden utilizar a través de métodos. En este caso yo estoy generando acá un método que tiene una salida de tipo string que me va a retornar el valor de dato. Y acá en el public static void main tampoco yo podría llamar directamente al método. Tengo que generar lo que se denomina una instancia, es decir, voy a hacer un objeto de la clase. Y acá me voy a parar y con esto voy a detener el video también, fíjate, mira. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos acá en el esquemita que teníamos aquí de que teníamos una clase que podría denominarse como un objeto dormido, ¿cierto? Entonces, esta clase 2 que yo tengo acá es un objeto que está durmiendo y que solamente va a pasar a ser un objeto como tal cuando yo lo llame, cuando genere el proceso que se denomina generar una instancia de esta clase. ¿Cómo se genera una instancia de la clase? Se tiene que generar en algún elemento estático y para eso nosotros lo vamos a hacer acá dentro del public static void main. Entonces acá vamos a generar una instancia de la clase. ¿Cómo se genera una instancia? Se coloca el nombre de la clase, se le coloca un nombre de variable, en este caso que va a pasar a ser la variable de instancia de ese método, de esa clase. Entonces, por ejemplo, podría ser 2d igual a new 2. Y ahora, ¿qué sucede? Que dentro de mi public static void main, la clase que se llama 2 va a colocar dentro de una variable que estoy creando acá en tiempo de ejecución. Fíjate que no tiene nada que ver con los atributos de ahí arriba. Está creándose en una variable que está en tiempo de ejecución. Puedes ver acá algunas sugerencias, ¿cierto?, de la documentación en tiempo de ejecución que tiene el editor. Entonces, la clase que se llama 2, que es esta que está acá arriba, le voy a decir que cargue todas sus herramientas y todas sus funcionalidades dentro de la variable n. ¿Y cómo lo hago? A través del igual new 2, que es en este caso new 2 sería crear una nueva instancia de la clase llamada 2 y le coloco paréntesis, paréntesis, porque así es la sintaxis. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomando en cuenta que este método public string getDato lo que está haciendo es, primero que todo, asignarle a thisDato una cadena, en este caso es esa que está ahí, y luego está utilizando la palabra reservada return, que lo que hace es retornar. Eso no imprime en pantalla, pero significa que el return genera que el método getDato te va a devolver lo que tú le coloques aquí a la derecha. Entonces, en este caso, lo que le colocaste acá a la derecha es el valor de thisDato. Por lo tanto, acá perfectamente podrías colocar system out
print ln, por ejemplo, podrías colocar d punto, y acá deberías tener el método que se llama getDato. Voy a guardar, no voy a guardar yo con control S mejor. Y acá hay varias particularidades. Mira, bueno, ya el system out print ln ya lo sabes usar, pero fíjate, ahora la variable d que definiste acá tiene disponibles todos los valores que están en la clase, pero ojo, esos valores están definidos a través de un punto. Entonces vas a decir el nombre de instancia de la clase, que en este caso es d, punto, y el valor que quieres acceder. Si es un método, siempre le vas a colocar el nombre del método, paréntesis, paréntesis. Si es un atributo, solamente le vas a colocar el nombre del atributo sin ningún paréntesis acá. ¿Vale? Si lo probamos en pantalla, si es que no nos da ningún error, vamos a ver ahora, 2. Decimos run file. Y ahora fíjate que nos mostró en pantalla, hola, desde el atributo dato. ¿Te fijas? Por ahí esto es un poco complejo de entender para aquellas personas que nunca han trabajado con objetos, pero es cosa de que le metan las manos, muchachos, es cosa de que practiquen, es cosa de que hagan prácticas. Entonces, para terminar el video, fíjate, creamos una clase, primero que se llama hola, ¿cierto? Para ver la estructura de una clase y para ver cómo se trabaja con el método public static void main. Generamos otra clase para ver cómo se declaran los atributos. Vimos que los atributos no se pueden declarar dentro del public static void main, sino que se tiene que generar dentro de este método una instancia de la clase, en este caso de la clase 2. Aprendimos a generar instancias, fíjate, bastante simple, y aprendimos a, en este caso, bueno, en realidad esto lo vamos a ver más en detalle, cómo se crean métodos, pero vimos cómo retornar en este caso el valor de algún atributo. ¿Vale? Entonces, para terminar, fíjate que acá dentro del print ln yo le puedo colocar más cosas. Por ejemplo, le puedo colocar una cadena, valor, qué sé yo, igual. Y puedo juntar, fíjate, lo que es esta cadena con lo que es este valor. ¿Cómo hago eso? Con el signo más. Es decir, ahora este system out print ln me va a imprimir en pantalla la palabra valor igual, y me va a colocar al lado el valor que en este caso proviene del método que se llama getDato. Este formato de unir elementos se llama, voy a colocar acá como un comentario, se llama concatenación. Ahí lo tienes. Entonces lo que acabamos de hacer es generar una concatenación, es decir, unir dos o más valores. Para los que han trabajado, por ejemplo, en PHP, en ese lenguaje se trabaja con sintaxis de punto. Acá se utiliza el signo más para unir valores. Si yo lo pruebo en pantalla ahora, o le digo que se compile, le digo run file, y ahora dice, fíjate, valor igual, hola, desde el atributo dato. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a dato, yo acá, donde le asigné el valor, le asigno un número? ¿Qué pasa? Java inmediatamente me dice, hey, no puedes porque es incompatible el tipo, no se puede convertir a string. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque acá, en este caso, dato, tú lo declaraste como un string. ¿Te fijas? Entonces, ojo con eso también. Y por eso te decía que hicieras pruebas con los tipos de datos y todo eso. Vamos a ver después en un próximo video, vamos a ver si lo vemos acá en este curso, el tema del casting de variables, que en realidad es algo bastante simple, que solamente consiste en que tú puedes convertir una variable de un tipo de dato a otro. Entonces, por ahí, eso se denomina como hacer casting de variables. Bien. Ok, el video se nos alargó un poco, así que en el próximo vamos a continuar profundizando, ¿cierto?, sobre el trabajo de clases. Vamos a ver ya específicamente cómo se trabajan de manera más detallada los métodos, cómo pasarle parámetros también, cómo devolver distintos tipos de valores y hacer algún tipo de operación, ¿cierto?, entretenida para que sigamos avanzando. Cualquier duda, muchachos, ya saben, déjenla acá en la página web www.cesarcancino.com. Recuerden matricularse, ¿cierto?, en el curso de Java. Este curso comienza el día 5 de marzo del 2014, así que ya hay mucha gente que se ha inscrito, así que esperemos que sean muchos más. Cualquier duda ya saben, y nada, muchachos, les habló entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. Que Dios los bendiga a todos.